El secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida para vivir eternamente? Vamos a estudiar un tema para llenarnos de ese secreto, que es el secreto de la vida. Y el secreto de la vida para vivir eternamente, ¿dónde lo vamos a conseguir? Aquí, en las Sagradas Escrituras. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está el secreto de la vida para vivir eternamente. Hoy traje un tema que se llama la consagración espiritual. Vamos a estudiar a 1 Corintios en el capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Qué me dice 1 Corintios? 1 Corintios, capítulo 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Wow! Esto es lo más bello. ¿Y cuál es la roca espiritual? Porque bebían la bebida, comían la bebida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que seguía la roca espiritual, que era Cristo Jesús. Por eso, el secreto de la vida, el secreto del amor es el agua manantial de vida, que es Cristo Jesús. Es el agua de la vida eterna cuando tú bebes el agua espiritual representada en Cristo Jesús, que es la roca, la vida para la vida eterna. Es el secreto de la vida para la vida eterna, que es representada en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros vemos, analizamos lo que Él nos habla a través de su palabra, fíjate lo que Él nos dice, el consagrado. ¿Qué es el consagrado? El consagrado es aquel bautizado que en respuesta a una vocación divina sigue al Señor con un corazón indiviso. ¡Wow! Este es lo más bello. Cuando una persona se bautiza en Cristo Jesús, es consagrado, que significa ser una persona consagrada para la formación espiritual, porque está bebiendo del agua de la vida, del agua de la esperanza, que es la roca en Cristo Jesús. Él ha bebido, ha comido de la roca de la salvación. Ahora, ¿cómo debemos vivir los consagrados? ¿Cómo podemos vivir? Una vida consagrada está llena de trabajo, a veces repetitivo, de poca importancia o no apreciando, pero siempre producen mejoras, establece orden y sostienen, eleva, asiste o impulsa. ¿Cómo nos va a impulsar? Es el orden, es la obediencia. Por eso, cuando nosotros andamos en esa obediencia, ¿qué nos espera? ¿Qué es la consagración y en qué consiste? La consagración es la dedicación de una persona en la disciplina o cosa para el servicio de un culto religioso o directamente a una deidad. ¡Wow! Cuando nosotros andamos en esa obediencia de la palabra de Dios. El culto religioso representa en una formación espiritual en la cual usted se consagra y obedece al carácter de Dios. Es la obediencia, es el carácter en el cual Dios representa la formación. Y por eso es la consagración espiritual.
¿Por qué nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor? Mantenernos firmes en esa pureza. Vamos a estudiar a Génesis en el capítulo 17, versículo 17. ¿Qué nos dice Génesis? Vamos a estudiar a Génesis. En el capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y a ti y tu descendencia después de ti en su generación por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Él va a ser nuestro Dios. Ese es el pacto. Por eso él nos lo está en el libro de Génesis, en el capítulo 7, en el capítulo 17, versículo 7, y estableceré mi pacto. ¿Con quién estableció el pacto? Entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Wow, mira, esto es el pacto en el cual nosotros tenemos que consagrarnos, en la consagración espiritual, en la cual Dios nos establece esa formación, en la cual tenemos que seguir esa doctrina de amor y de obediencia de la palabra de Dios. Ahora, fíjate lo que él me dice aquí en Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el verdadero amor de Dios. Es la obediencia de la palabra, que me consagra en la obediencia. Esta es la consagración espiritual, es la obediencia a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Es la formación espiritual, es la consagración espiritual. Porque si yo amo a Dios, estoy amando el verdadero amor. Amar a Dios. Ese es el amor al prójimo. Es la consagración en la cual me lleva a obedecer la ley de Dios, en la obediencia de su palabra. Ahora, fíjese usted con lo que me dice Efesios en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Fíjese lo que me dice Efesios. Y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de la desobediencia? Los que desobedecen el carácter de Dios, los que desobedecen los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí está, mira, consagrado. Entonces esos son los hijos de la desobediencia, los que desobedecen el carácter de Dios. Ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
Y justamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús. Él nos está haciendo un llamado. Él nos está haciendo un llamado para que lo aceptemos a Él. Por eso es la consagración espiritual, que tenemos que llenarnos del día a día en la obediencia de la palabra de Dios. Llenarnos de esa formación espiritual. Crecer cada día, ser obediente al mandato divino que Dios nos dicta en su palabra. Por eso, porque la palabra nos dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la gracia para vivir eternamente? Porque el secreto de vivir eternamente es el secreto de la obediencia. El beber el agua de la vida espiritual, el agua de vida que es representada en Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto para vivir eternamente? Es obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Obedecerlo para nosotros alcanzar la gracia. Lo que me dice este texto. Porque el texto me lo dice clarito. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar la gracia? Es obedeciendo el carácter de Dios. Porque muchos toman la gracia como un libertinaje. Porque creen porque Cristo Jesús murió en la cruz, ya somos salvos. No, Señor. Si usted no busca a Cristo Jesús en un verdadero arrepentimiento, en una consagración espiritual, de beber del agua de la vida, para tener el secreto para la vida eterna, tenemos que ser obedientes al carácter de Dios, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. A ti la ley de Dios no te va a salvar, a ti te salva Cristo Jesús, pero ¿cómo vas a alcanzar el secreto de la vida eterna? Aquí está el regalo que Dios nos dio. Es un regalo de Dios, la gracia. Pero no convierta la gracia en un libertinaje. Porque si tú conviertes la gracia en un libertinaje, nunca vas a alcanzar la salvación. Nunca. Y nunca vas a alcanzar la vida eterna. Porque agarró la gracia de Dios como una diversión para tu vida. Y no la vas a obtener. Porque no seguiste los pasos de Cristo Jesús. No seguiste la obediencia. Entonces, eso es lo que Él me está señalando en este texto, en este versículo, porque por gracia soy salvo. Ahora, cuando leo el siguiente versículo, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Si tú eres de la persona que está acostumbrada a dar, por decir, regalos, o de repente llega alguien a tu casa y le regala un plato de comida, ¿tú crees que está haciendo la voluntad de Dios? Entonces confunden una cosa con otra. No por obra para que nadie se gloríe. Tú puedes ser, en ese concepto, tú puedes tener un buen corazón, regalarle a alguien que está pasando un momento difícil, pero se olvida de lo importante. Se olvida de seguir el verdadero camino de la palabra de Dios en la obediencia de su palabra. Entonces, por eso Él me dice en este versículo, no por obra para que nadie se gloríe. En el siguiente versículo dice lo siguiente, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, en el versículo 8 es un regalo de Dios.
Pero como es un regalo de Dios, tenemos que andar en la obediencia de la palabra de Dios, que es obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios para alcanzar la gracia. Porque las obras en la fe, cuando tú obedeces el carácter de Dios, tú tienes obras, porque has llevado el mensaje de la palabra de Dios, por lo menos al hermano que espiritualmente necesita conocer la verdad de la palabra de Dios, conocer la verdad. Ha tenido tiempo para señalarle la palabra de Dios. Esas son las obras que uno tiene que darle cuenta a Dios. Llevar el mensaje del evangelio, el mensaje del amor, el mensaje de la esperanza, el amor al prójimo representa, consagrado en llevar el concepto del amor y de la bendición, como el samaritano, que vio a aquel hombre herido, que lo habían robado. ¿Qué hizo él? Lo ayudó, lo llevó al hospital para que lo curaran. Eso es la persona que tiene el amor al prójimo. Ayuda al necesitado, a la persona que está padeciendo por un momento difícil, a un hermano, a un amigo, a un vecino. Ese es el amor al prójimo. Eso es la consagración espiritual en la cual Dios nos habla a través de su palabra. Y Él nos dice cómo aprendemos nosotros el día a día a llenarnos de esa consagración espiritual. Aprendemos de la palabra de Dios. Cada día aprendemos más. Y por eso Él cada día nos dice en su palabra cómo nosotros podemos alcanzar esa formación espiritual. Ahora fíjese usted, cuando vamos a Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12. ¿Qué me dice Deuteronomio capítulo 10? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Aquí ya lo conseguí, en el versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 me dice lo siguiente. Y ahora pues, Israel, ¿qué pides Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo amen, y que sirvan a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo nosotros vamos a servirle a Dios? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él como único Padre, creador del cielo y la tierra. Porque cuando nosotros amamos a Dios, amamos a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque recuerden, las 2 tablas de piedra representan el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué representa los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios? El amor a Dios. ¿Y qué representa los otros 6 mandamientos en la otra tabla de piedra? Representa el amor al prójimo. Entonces, si yo amo a Dios de corazón y tengo temor de su palabra, ahora pues Israel, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es Israel? De Israel somos todos nosotros, el Israel espiritual, representado en Cristo Jesús. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tener temor a su palabra, que andes en todos sus caminos y que lo amen y que sirvan a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese usted, una de las cosas que tenemos que nosotros el día a día aprender es vivir en una formación espiritual. La consagración espiritual nos lleva a formarnos en Cristo Jesús. Ahora fíjense usted, vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mandé, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. Prolongado. Fíjese usted. ¿Y cuáles son los estatus? ¿Cuáles son los estatus con que Dios me habla aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatus y sus mandamientos, que yo te mandé, tú, tu hijo, él, su hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, Él nos dice que tenemos que guardar los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, para que nuestros días sean prolongados. En una formación espiritual, en la gran consagración espiritual, es fortaleciéndonos el día a día en su palabra, creciendo en esa armonía. Ahora, lo que me dice a mí Marco en el capítulo 12, Marco en el capítulo 12, versículos 28 al 30. Acercándose de los escribas que los habían oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¡Wow! Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mira, esto nos enseña a nosotros qué representa el amor a Dios, el amor al prójimo. El amor al prójimo nos lleva al conocer la verdad de la palabra de Dios. Es conocer profundamente la ley de Dios. Nos lleva, nos profundiza a la palabra. Crecer en la armonía y en el gozo del amor de Dios. Por eso, cuando acercándose uno de los escribas, fíjese usted que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, uno es. ¡Wow! Uno es el Señor. En una formación de la consagración espiritual, que tenemos que centrarnos en la obediencia de la palabra de Dios. Ser obediente total para tener el secreto de la vida eterna. Por eso Dios nos habló a través de su palabra. Dios nos habló a través de su formación, el día a día, para prepararnos y enseñarnos el camino verdadero para alcanzar la gracia espiritual. Ahora, fíjese usted algo. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, ¿qué me dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Me dice lo siguiente. Aquí está. Fíjate lo que me dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está, mira. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios.
son obedientes a la palabra de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, Dios nos está diciendo cómo debemos nosotros consagrarnos en la vida espiritual, cómo debemos llenarnos de ese gran gozo, de ese gran amor. Ahora fíjese usted, la consagración es el convenio que Dios hace con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor, en la obediencia de la palabra de Dios? Ser obediente, mantenernos firmes en la consagración. Es el convenio que Dios hace con la casa de Israel. ¿Qué representa la casa de Israel? Nosotros somos la casa de Israel, representada en Cristo Jesús. Somos el Israel espiritual. Somos Israel espiritual. Consagrado a través de la formación espiritual en Cristo Jesús. Esa es la formación, esa es la disciplina para nosotros alcanzar la gracia. La obediencia es la palabra. Ahora, fíjese usted, la consagración es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa en común, no profanada, no levantando falsos testimonios, sino obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo el amor de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que Dios nos habla el día a día para que nosotros vivamos espiritualmente, formados en Cristo Jesús. Limpiar nuestra mente, purificar nuestra mente, vivir la armonía el día a día en Cristo Jesús. Y Él nos está haciendo el llamado para que nosotros vivamos establecidos en la formación espiritual. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar ese gran pacto de amor y de bendición? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí está el pacto divino en el cual Dios nos habla el día a día que tenemos que amar y querer. Amar a Dios todos los días. Obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Formado en Cristo Jesús, en la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, lo que me lleva a mí a entender el día a día es cómo nosotros podemos vivir la armonía y el gozo de la palabra de Dios. Vamos a estudiar el Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Tenemos que amar, el amor al prójimo. La palabra nos lo está diciendo. Cuando nosotros vemos el Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Y qué está pasando hoy en día? Fíjese usted con todo ese despliegue que se ve hoy en día mundialmente, la inmigración, cuando un extranjero llega a un país es despreciado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? Todo eso es lo que Dios nos está hablando aquí en su palabra. Tenemos que amarlo y quererlo. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. El Israel, cuando fue extranjero en Egipto. Ahora, ¿qué pasa hoy en día cuando nosotros salimos y emigramos a un país y no somos bien recibidos? ¿Ahí hay el amor al prójimo o hay odio, desprecio? Entonces, ese país en el cual nosotros vamos a ir, ¿qué tienen ellos en común?
Eso es lo que Dios nos está hablando aquí, que tenemos que llenarnos de amor, porque recuerde de que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios, es formado por Dios, criada por Dios. Entonces hay odio y Dios nos está haciendo el llamado, nos está diciendo que nos amemos entre hermanos, porque todos somos hermanos. Venimos de la misma naturaleza del Adán caído. Hermanos, tenemos que querernos para consagrarnos en la vida espiritual, en la cual Él nos está haciendo el llamado, el día a día, para que nosotros nos consagremos en la vida espiritual, en la vida del amor. La consagración es el convenio de Dios que hace con su pueblo, que es la casa de Israel. Y el Israel somos todos espiritualmente. Todos estamos siendo llamados por Dios para crecer en esa armonía y en ese gozo que Dios quiere que tengamos cada día nosotros en una formación espiritual. Ahora vamos a estudiar a Salmo 146. ¿Qué me dice Salmo 146? Versículo 5 y 10. Salmo 146. Aquí Dios cada día nos está haciendo un llamado a nosotros, que en verdad amemos al prójimo y que tengamos un verdadero arrepentimiento, porque de nada sirve. Tú puedes tener mucho dinero, puedes disfrutar los placeres de este mundo, pero ¿de qué te sirve eso? De nada. Tú puedes tener mucho dinero, pero si no tienes a Dios en tu corazón, de nada te sirve, porque de eso no te va a llenar de satisfacción. Aquí en la tierra sí, tú te llenas de satisfacción aquí en la tierra por los placeres mundanos, pero arriba en el cielo eso no te va a servir de nada. Tú puedes tener muchos millones y millones y millones, pero eso no te sirve de nada, para nada te sirve. Entonces tú tienes que tener el verdadero amor en tu corazón. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita en el Salmo 146, en el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guardan la verdad para siempre. Mira, cuando yo guardo la verdad para siempre de su palabra, ando en la obediencia del amor de Dios. Y por eso, cuando veo el que vive en la armonía, el que vive en el amor, es la esperanza. Y por eso aquella persona que tiene mucho dinero, de nada te sirve. Tú puedes disfrutar los placeres mundanos, puedes disfrutar los placeres de este mundo, pero de nada te sirve si tú no buscas a Dios de corazón. Arrepiéntase y ayuda a la persona que necesita el amor al prójimo. El amor al prójimo es representado en la cual tu obra, la que hagas al servicio, ayudando a las personas necesitadas, cada día se está usted alimentando de una esperanza, porque si tú te arrepientes y buscas a Dios de corazón, Él quiere que nosotros vivamos la armonía, pero en una consagración espiritual, como dijo Cristo Jesús en el momento al rico: anda y vende todo o regala todo lo que tienes y busca a Dios. Porque la palabra dice: un rico no entrarás al reino de Dios. Millonario nunca, jamás
va a alcanzar esa formación. Porque no la va a conseguir. Porque la salvación sirve cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios de corazón. Él quiere que tú te arrepientas. Porque tú puedes tener mucho dinero, pero si una persona que en verdad le sirva a Dios, bueno, está ayudando al prójimo. Cuando una persona tiene dinero, pero está ayudando al que necesita, bueno, está en una obra de bendición, está en una obra bendiciendo a las personas que necesita. Pero si tú tienes dinero para ti, para tus placeres, para humillar y dando de la que te tiene poder aquí en la tierra, nunca vas a alcanzar la vida eterna. Jamás ni nunca la vas a alcanzar. Pero si lo utiliza para el servicio de ayudar al prójimo, bueno, bendecido es, porque ahí está la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios nos está enseñando el día a día a todas las personas que necesitan el amor a Dios. Ahora vamos a estudiar a Proverbios en el capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre los honra. Fíjense lo que yo le venía explicando. Si tú puedes tener mucho dinero, pero si tú no honras a la persona que necesita y ayuda al prójimo, aquí está, mira, no vas a alcanzar la vida eterna, no vas a alcanzar la salvación. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Cuando tú tienes misericordia, honra a la persona que necesita esa bendición, bueno, Dios te va a honrar a ti eternamente, porque Dios te va a glorificar, porque tú tienes temor de Dios. Por eso Dios nos está enseñando cómo nosotros podemos alcanzar la gracia, cómo podemos tener la consagración espiritual, cómo podemos formarnos en Cristo Jesús, cómo podemos comer y beber de la bebida espiritual, cómo podemos tener la comunicación con Dios. Es humillándonos, glorificándonos en Cristo Jesús. Humillándonos, le quiero decir, es cuando tú honras a Dios en la oración, que tiene la comunicación con Dios, cuando tú lo alabas a Él y lo glorifica a Él. Para ti, Él es único Dios. Para mí, Él es Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Porque Él es el único, porque anda en esa obediencia, obedeciendo el mandato divino de su palabra. En un escrito está, aquí está la palabra de Dios, formado y centrado y fortalecido en la palabra de Dios. Y por eso Dios quiere que tú te arrepientas y lo busques y lo alabemos a Él. La consagración espiritual es para llenarnos de vida en una formación, llenarnos de amor el día a día, crecer en esa armonía, crecer en esa esperanza, para que nosotros vivamos la felicidad en Cristo Jesús. Por eso, pueblo de Dios, Dios quiere que usted se arrepienta, que lo busque de corazón. Arrepiéntese, bautícese en Cristo Jesús. Ábrale ese corazón a Dios. Vivamos la fortaleza divina en la cual Dios nos está enseñando a crecer, a fortalecernos en su palabra. Vivamos la esperanza. Eso sí, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga, Dios me los proteja y me los cuide. Y será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la Sagrada Escritura y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso, que yo amo mucho a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Arrepiéntase y busquen a Dios de corazón. Dios nos ama, Dios nos quiere tanto que quiere que tú y yo nos arrepintamos para que lo busquemos a Él de corazón. Bautícese en Cristo Jesús. Él es nuestra única esperanza para la vida eterna. Él es el secreto de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Busca ese secreto, búscalo
búscalo y llénese de amor y llénese de esperanza para alcanzar la gracia espiritual. Bueno, Dios me lo bendiga.